Isabella Morgan miraba a su socio Arthur, que estaba sentado frente a ella en una enorme mesa y tamborileaba nerviosamente con los dedos, lo que le resultaba molesto. Hacía solo unas horas que habían cerrado el trato para absorber la empresa de David Harrison y, en lugar de disfrutar de la victoria, Arthur parecía haber perdido. «Creo que siempre has sido débil e inútil sin mis instrucciones», pensó ella. «Arthur, deja de tamborilear. Todo está decidido y tus preocupaciones no cambiarán nada», dijo ella fríamente, sin apartar la mirada de su rostro. «Hemos conseguido lo que queríamos. Harrison está en bancarrota y sus activos ahora son nuestros. Es una victoria. Una victoria, Isabella. ¿Pero a qué precio?». Por fin levantó la vista hacia ella y en sus ojos se reflejaba un dolor evidente. «Simplemente lo hemos destruido. Ayer hablé con él. Me suplicó que le diera una oportunidad. Me habló de su familia. Me siento fatal. Creo que podríamos haber actuado de otra manera, ofrecerle condiciones más justas». Isabella se permitió una sonrisa leve, casi imperceptible. «Creo que justicia es una palabra ingenua y estúpida. Tus sentimientos no importan en los negocios, Arthur. Lo único que importa es el resultado». Harrison mostró debilidad al anteponer la familia al negocio y pagó por ello. Si no hubiéramos sido nosotros, alguien más lo habría devorado. Tú has recibido tu parte. Ve y gástala en algo que te ayude a acallar tu conciencia. Ahora déjame. Tengo que trabajar». Se levantó en silencio y se marchó. Isabella ni siquiera lo miró. Creo que sus remordimientos morales se están convirtiendo en un serio obstáculo. Quizás sea hora de buscarle un sustituto. Se despertó por el frío y el viento penetrante. En lugar de suaves sábanas de seda, debajo de ella había tierra húmeda cubierta de hojas del año anterior. Sobre su cabeza, en lugar de techo, había un cielo gris y sombrío que se veía a través de las copas de los árboles altos y lúgubres. Estaba en una jaula instalada en medio de un pequeño claro en un bosque denso y desconocido. Su costoso traje estaba arrugado y le zumbaba la cabeza. «No puedo creerlo», pensó con pánico, pero inmediatamente reprimió ese pensamiento. «Siento como el miedo intenta apoderarse de mí, pero no lo permitiré. El miedo es para las víctimas». Examinó metódicamente la enorme cerradura de la puerta. Sin llave, era imposible abrirla. «¿Qué te parece tu nuevo despacho, Isabella? Es un poco diferente al anterior, ¿no?», dijo una voz dolorosamente familiar a sus espaldas. Apareció entre la espesa maleza que rodeaba el claro. Arthur tenía un aspecto completamente diferente. Relajado, seguro de sí mismo, con una sonrisa burlona en el rostro. En sus manos tenía una copa de whisky. Creo que nunca lo había visto tan vivo. «Arthur, ¿qué son estas bromas estúpidas? Déjame salir de aquí inmediatamente». Su voz sonó tan autoritaria como siempre. Ella seguía intentando controlar la situación. «Oh, no, tus órdenes ya no funcionan aquí. Aquí mando yo. Te gustaba decirme que supiera cuál era mi lugar. Pues bien, ahora te mostraré cuál es el tuyo». Se acercó a la jaula y ella vio tanto odio en sus ojos que se sintió incómoda. «¿Tienes idea de cómo me he sentido todos estos años? He sido tu sombra, tu perrito faldero. He hecho todo el trabajo sucio, he encontrado los puntos débiles de nuestros enemigos, he elaborado planes. Y tú solo has salido a escena y te has llevado todos los laureles. Me has llamado inútil. Me has dicho que sin ti no valgo nada». Isabella se quedó en silencio. Su cerebro trabajaba febrilmente. Él la había traicionado. El tranquilo y obediente Arthur. Creo que lo subestimé mucho. Lo consideraba débil, pero él solo estaba esperando su momento. «¿Qué quieres, Arthur? Entiendo que estés molesto. Dinero. Dime cuánto quieres. Te daré todo el dinero que quieras, solo deja de hacer este circo».
Él se rió a carcajadas, y esa risa sonó salvaje e inapropiada en medio del silencio del bosque. No necesito tus limosnas, Isabela. Lo quiero todo. Tu compañía, tu estatus, tu lugar bajo el sol. Ya he preparado todos los documentos. Solo tienes que firmarlos. Si no, te quedarás aquí, sola. Piénsalo. Creo que tendrás mucho tiempo para reflexionar. Eres tan inteligente. Pronunció las últimas palabras con deleite, saboreando su humillación. Sin tu dinero no eres nada, ¿verdad? Absolutamente inútil. Dejó una botella de agua y un paquete de galletas junto a la jaula. Luego se dio la vuelta y se marchó. Su figura se disolvió rápidamente en la espesura del bosque. Por primera vez en muchos años, Isabela Morgan se sintió completamente indefensa. Se sentó en el suelo frío, abrazándose las rodillas con los brazos. Saldré de aquí, pensó, tratando de reprimir el miedo que la invadía. Siento como la ira hierve dentro de mí. Saldré de aquí y él pagará por todo. Destruiré todo lo que le es querido. Pero ahora no era más que una mujer en una jaula, en medio de un bosque salvaje, y sus amenazas no eran más que palabras vacías. El tiempo pasaba. No sabía cuánto había pasado, 1 hora o 3. El viento se hacía cada vez más frío. De repente oyó el crujido distintivo de una rama seca cerca de ella. Una esperanza frágil y desesperada brotó en su pecho. Detrás de un viejo árbol caído y cubierto de musgo apareció un niño de unos 12 años con ropa vieja y raída. La miró asustado y se quedó inmóvil, listo para salir corriendo en cualquier momento. «Niño, espera, no me tengas miedo, por favor, acércate». Su voz era ronca, pero puso en ella toda la convicción de la que era capaz. Él se acercó lentamente, con recelo. La miraba con los ojos muy abiertos, llenos de desconcierto. «¿Quién eres? ¿Qué te ha pasado?», susurró. «Me han encerrado aquí. Necesito mucho tu ayuda. Escúchame con mucha atención». Hablaba rápido, con prisa. «No puedo dejarlo escapar. Es mi única oportunidad», pensó. «Soy una mujer muy, muy rica. Tengo más dinero del que puedas imaginar. Te daré todo mi dinero si me ayudas. ¿Me estás escuchando? Te compraré todo lo que quieras». Buscó su tarjeta de visita en el bolsillo de la chaqueta y la pasó a través de los barrotes. «Toma, aquí está mi nombre. Debes ir al centro de la ciudad, encontrar este edificio y entregar la tarjeta a los guardias. Solo diles que Isabela Morgan está en peligro. Ellos sabrán qué hacer. Por favor, te lo ruego. Siento que mi vida depende de ti». El chico, que se llamaba Thomas, tomó con vacilación el frío trozo de cartón. Miró las letras doradas de la tarjeta y luego el rostro desesperado de la mujer en la jaula. No entendía lo que estaba pasando, pero veía en sus ojos un terror genuino. «Te daré cientos de miles. Nunca más volverás a necesitar nada. Solo tienes que hacer lo que te pido». «Lo harás». Thomas permaneció en silencio, mirando alternativamente la brillante tarjeta y el rostro de ella. Su silencio enfurecía a Isabela. Estaba acostumbrada a que la gente reaccionara instantáneamente a sus palabras, pero este mocoso se limitaba a quedarse allí parado mirándola. «¿Por qué no dices nada? No has entendido lo que te he dicho. Es la oportunidad de tu vida. Puedes conseguir todo lo que ni siquiera has soñado». «Lo entiendo. Pero ¿por qué estás aquí? ¿Quién es ese hombre que estaba aquí antes? Lo vi cuando me escondí. Es una mala persona». La voz de Thomas era suave, casi imperceptible entre el susurro de las hojas. «Es mi antiguo socio. Me traicionó, pero eso no importa. No te hará daño. Lo importante es que llegues a la ciudad lo antes posible». Ella intentaba hablar con calma, pero sentía que el pánico se acercaba cada vez más. El tiempo se agotaba. «Necesitas dinero. Lo veo por tu ropa. Tienes una familia, chico. ¿Tienes por quién luchar?» Thomas asintió sin apartar la mirada de ella. «Tengo una madre.
Está enferma y no tenemos suficiente dinero para los medicamentos. El médico dijo que necesita una operación, pero es muy cara. Isabela sonrió para sus adentros. Esa era su baza. Sabía dónde tenía que presionar. Piensa en tu madre, Thomas. Te daré tanto dinero que podrás contratar a los mejores médicos del mundo para ella. Se recuperará, y todo gracias a ti. Solo tienes que llevar esta tarjeta. Solo un pequeño gesto y la vida de tu madre estará a salvo. ¿No es eso lo que quieres? El niño apretó la tarjeta en su mano. Su rostro expresaba una compleja mezcla de esperanza y miedo. Creo que es demasiado fácil para ser verdad, pensó. Esos milagros solo ocurren en los cuentos de hadas, y su vida nunca se había parecido a un cuento de hadas. ¿Y si ese hombre vuelve y me atrapa? ¿Qué me hará? No volverá hoy, lo sé. Tienes tiempo suficiente. Debes irte ahora mismo, antes de que anochezca. Corre, chico, corre tan rápido como puedas. Su voz se volvió insistente, casi imperativa. Pero la ciudad está muy lejos de aquí. Se tarda todo un día en llegar. Yo vivo aquí cerca, en la vieja casa del guardabosques. Mi madre y yo nos mudamos aquí porque no hay que pagar nada. No podré llegar a la ciudad hoy. Esta noticia fue como un puñetazo en el estómago para Isabela. Contaba con un rescate rápido. La idea de tener que pasar otra noche allí la aterrorizaba. Está bien. Entonces escúchame. Mañana te irás, al amanecer. Debes prometerme que te irás. ¿Entiendes lo importante que es? Thomas miró al suelo y luego volvió a mirarla a ella. No era más que un niño al que de repente le habían echado encima una enorme responsabilidad. Se sentía perdido. No sé, todo esto es muy extraño y aterrador. ¿Y si me están engañando? ¿Cómo sé que realmente me darán el dinero? Isabela apenas pudo contener un grito de ira. ¿Cómo se atrevía a dudar de su palabra? Ella, Isabela Morgan, nunca había hecho promesas en vano. Te doy mi palabra, la palabra de una persona que posee millones. Esta tarjeta es la prueba. Compruébalo si quieres. Pero si dejas pasar esta oportunidad, te arrepentirás el resto de tu vida. Tu madre no recibirá tratamiento y eso pesará sobre tu conciencia. Las últimas palabras hirieron profundamente al chico. Imaginó el rostro pálido de su madre y sintió una punzada de culpa. De acuerdo, lo intentaré. Vendré mañana por la mañana, pero tengo una condición. ¿Una condición? ¿Te atreves a ponerme condiciones? Siseó ella. Sí. Le traeré algo de comida y agua. Lo que dejó ese hombre es muy poco, y tú me contarás por qué te hizo eso. Tengo que saber en qué me estoy metiendo. Creo que es justo. Isabela se quedó paralizada por un momento ante su descaro, pero luego comprendió que no tenía otra opción. Ese niño era su único vínculo con el mundo exterior. Está bien, estoy de acuerdo. Ven mañana al amanecer y trae comida. Ahora vete y que nadie te vea. Thomas asintió, guardó la tarjeta en el bolsillo de sus pantalones rotos y, tras lanzarle una última mirada prolongada, desapareció en la espesura del bosque tan silenciosamente como había aparecido. Isabela se quedó sola. Miró el claro vacío y sintió cómo la desesperación se mezclaba con una pequeña y apenas perceptible chispa de esperanza. Su destino estaba ahora en manos de un niño pobre y desconocido. Y eso era lo más humillante que había sentido en toda su vida. La noche fue larga y fría. Isabela apenas durmió, escuchando cada ruido del bosque y maldiciendo su impotencia. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron las densas copas de los árboles, ella ya estaba sentada, mirando hacia donde el niño había desaparecido ayer. La esperanza era lo único que la mantenía caliente. Tiene que venir, pensó ella. No puede dejar de venir, porque le prometí una fortuna. Y vino. Su figura apareció entre los árboles tan silenciosa y repentina como la vez anterior. Llevaba en las manos un pequeño paquete envuelto en tela.
se acercó a la jaula y, sin decir una palabra, le tendió el paquete. Dentro había 2 trozos de pan duro y una manzana. Era una comida miserable, pero Isabella sintió un fuerte ataque de hambre y hincó los dientes en el pan. «Es todo lo que he podido encontrar», dijo Thomas en voz baja. «Mi madre se encontraba peor ayer y no podía dejarla sola mucho tiempo». Isabella tragó un bocado y lo miró. Su irritación luchaba con la necesidad de ser amable con él. «Está bien, gracias. Ahora estás listo para irte». «Debes darte prisa, Tomás. Cuanto antes llegues a la ciudad, antes recibirás el dinero para tu madre». El niño no se movió del sitio. La miraba con una mirada seria, nada infantil. «Prometiste contarme por qué ese hombre te hizo eso». «No me iré hasta que me lo cuentes». Isabella suspiró. Qué absurda pérdida de tiempo. Quería gritarle, ordenarle que se fuera, pero veía la obstinación en sus ojos. «Es una historia larga y aburrida que no te incumbe. Trabajó para mí durante muchos años. Yo lo convertí en lo que es, lo saqué de la pobreza. Y él resultó ser un traidor desagradecido. Quería quedarse con todo lo que me pertenecía. Esa es toda la historia. La envidia es algo terrible, chico. Pero si él no era nadie, ¿cómo pudo hacerle eso a usted? Usted es tan fuerte». Thomas buscó la palabra con dificultad. La pregunta le tocó la fibra sensible. En su ingenua franqueza había una verdad desagradable. Aprovechó un momento de debilidad mía. Me apuñaló por la espalda, como hacen todos los cobardes. No importa. Lo importante es que, si no vas ahora mismo, él ganará. ¿Quieres que gane una persona tan mala? Ella volvió a intentar manipularlo utilizando conceptos simples de bien y mal. Thomas bajó la mirada. Sentía que ella no le estaba diciendo toda la verdad, pero la idea de su madre enferma superaba todas sus dudas. «No, no quiero. Está bien, iré». Ya se había dado la vuelta para marcharse cuando, de repente, oyeron un ruido claro, el ruido de un motor de coche que se acercaba por el camino forestal. Ambos se quedaron quietos. Thomas miró asustado a Isabella y en sus ojos se reflejó un verdadero horror. «Escóndete». «Rápido», susurró ella. «Escóndete y no salgas, pase lo que pase». Thomas se sumergió en los densos arbustos de helechos junto a un árbol caído, con el corazón latiéndole en la garganta. Un minuto después, un todoterreno negro entró en el claro. Arthur salió de él. No estaba solo. Junto a él había un hombre alto y sombrío, vestido con un traje oscuro que observaba en silencio todo lo que le rodeaba con ojos fríos y vacíos. «Buenos días, Isabella. Espero que hayas dormido bien». Arthur se acercó a la jaula con la misma sonrisa de satisfacción. «Te he traído los documentos. Es hora de transferir todos los activos a mi nombre. Y entonces esta pesadilla terminará para ti. Incluso puede que te deje algo de dinero para tu pobre vejez. Nunca tendrás mi empresa, Arthur. Prefiero pudrirme aquí antes que entregarte lo que he construido durante toda mi vida», espetó ella, esforzándose porque su voz sonara segura. Arthur se rió. «Qué dramática. Siempre te han gustado los gestos dramáticos, pero ahora no vienen al caso». «Oh, ¿qué tenemos aquí?», dijo al ver un trozo de manzana en el suelo junto a la jaula. «Parece que has tenido visita. Qué detalle por su parte. ¿De verdad viven en este bosque elfos tan bondadosos que llevan comida a las prisioneras?». Recorrió lentamente con la mirada el claro y sus ojos se detuvieron por un instante en los mismos arbustos donde se escondía Thomas. El niño contuvo la respiración. «Siento que sabe que estoy aquí», pensó con pánico. «Ahora se acercará y me capturarán». «No seas ingenuo, Arthur. Lo trajo una ardilla», dijo Isabella tratando de distraer su atención. Una ardilla, dices, claro. Escúchame atentamente, Isabella. Tienes hasta mañana por la mañana para firmar estos papeles».
dijo dejando la carpeta y el bolígrafo en el suelo. Si no lo haces, dejaré de ser tan amable. Y le ordenaré a Víctor. Señaló con la cabeza a su silencioso compañero que peine este bosque y encuentre a tu pequeño amigo. Y créeme, si no firmas, los problemas de ese niño y su madre se resolverán de una vez por todas, pero no como ellos querrían. Isabela se sintió como si la hubieran golpeado. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe lo de su madre? Ella lo miró y, por primera vez, en su mirada apareció algo parecido al miedo. «Eres un monstruo», susurró ella. «No, solo soy un buen alumno. Aprendí de ti, Isabela, golpear donde más duele. Ese es tu método, ¿no?». Se inclinó hacia los barrotes. «Así que piénsalo bien, tu orgullo o la vida de este niño. La elección es tuya». Arthur se enderezó, se sacudió las manos y, sin volverse, se dirigió al coche. Víctor echó una última mirada a la jaula y lo siguió. El coche arrancó y se alejó, dejando tras de sí el olor de los gases de escape y un silencio ensordecedor. Pasó un minuto antes de que Thomas se decidiera a salir de su escondite. Temblaba por todo el cuerpo. Se acercó a la jaula. «Lo sabe. Sabe lo mío y lo de mamá. No puedo ir a la ciudad. Me atrapará», susurró el niño con los ojos llenos de lágrimas. Isabela lo miraba y su propio miedo luchaba contra la desesperación. El plan se había derrumbado. Su única oportunidad de salvación se había convertido en una amenaza mortal para un niño inocente. «Está fingiendo. Solo quiere asustarnos», dijo ella, pero su voz sonaba poco convincente incluso para ella misma. «Tienes que ir, Tomás. Ahora es tu obligación. Es la única forma de detenerlo». «No, no puedo. Tengo miedo. No quiero que le pase nada a mi madre por mi culpa», dijo alejándose de la jaula y negando con la cabeza. «Lo siento mucho. No puedo ayudarles». Se dio la vuelta y echó a correr hacia el interior del bosque, dejándola sola. Isabela lo miró alejarse y, por primera vez en su vida, no sintió solo humillación o ira. Se sintió responsable del sufrimiento ajeno. Su mundo, construido sobre el poder y el dinero, se derrumbaba, y bajo sus escombros veía el rostro asustado del niño, cuya vida había puesto en peligro. Isabela miró al vacío que quedó después de que la figura del niño se desvaneciera en la espesura del bosque. El silencio que se apoderó del claro era peor que cualquier grito. Era ensordecedor, definitivo. Todo había terminado. «Creo que es el fin», pensó, sin sentir ninguna emoción. Estaba demasiado cansada para entrar en pánico. Simplemente se sentó en el suelo frío y húmedo y miró la carpeta con los documentos que había dejado Arthur. El bolígrafo yacía a su lado, como burlándose de ella. Un solo trazo y todo terminaría. Volvería a ser libre, volvería a su mundo, aunque despojada de todo lo que tenía. «Habrías ganado si hubieras firmado», susurró al vacío, dirigiéndose a sí misma. «Habrías sobrevivido. Y sobrevivir es lo más importante. ¿No es eso lo que enseñabas a todos los que te rodeaban?». Pero la mano no se movía. Algo dentro de ella, obstinado e indomable, no le permitía rendirse. No era orgullo. El orgullo se había evaporado junto con el calor de su cuerpo. Era algo más profundo. «Siento que si firmo estos papeles, moriré de verdad. No físicamente, sino como persona. De Isabela Morgan no quedará nada más que una cáscara. Será simplemente otra víctima más, destrozada y abandonada en la cuneta. Y Arthur sabrá que fue él quien la destrozó. No podía permitirle eso. Mientras tanto, Thomas corría sin mirar por dónde iba. Las ramas le azotaban la cara, pero no sentía dolor. La sangre le latía en los oídos y ante sus ojos apareció el rostro cruel de Arthur y el rostro asustado de su madre. Irrumpió en su pequeña casa, más parecida a un cobertizo, y se detuvo bruscamente en el umbral. Su madre, María, estaba sentada en la cama,
tratando de coser otro parche en su vieja camisa. Al oírlo levantó la cabeza y su rostro pálido y demacrado se iluminó con una débil sonrisa. «Thomas, has vuelto. Ya empezaba a preocuparme. ¿Has encontrado algo?». Él negó con la cabeza en silencio y se sentó en un taburete frente a ella. No podía mirarla a los ojos. «¿Qué te pasa, cariño? No eres tú mismo. Alguien te ha hecho daño», dijo con voz llena de preocupación. Dejó la costura y le tendió su mano delgada, casi transparente. «No, mamá, todo va bien. Solo estoy muy cansado y tengo frío», mintió. Y eso le hizo sentir aún peor. No puedo contárselo. No puedo cargarla también con este miedo. Ya está al límite. «Entonces siéntate más cerca de la estufa. He preparado un poco de té de hierbas. Te calentará». Intentó levantarse, pero un fuerte ataque de tos la hizo doblarse por la mitad. Thomas se acercó rápidamente a ella y la sujetó por los hombros. Miró impotente cómo su frágil cuerpo se estremecía con una tos seca y desgarradora cuando pasó el ataque. Ella se recostó sobre las almohadas, respirando con dificultad. Él vio pequeñas gotas de sangre en sus labios. El corazón del niño se encogió con un horror helado. Las cosas estaban empeorando. Las medicinas que les daba el médico del pueblo ya no servían de nada. El médico dijo que sin una operación en el hospital de la ciudad no duraría mucho. «No pasa nada, hijo. Ya se me pasará», susurró ella intentando sonreír, pero la sonrisa resultó patética. «Solo es un resfriado». Él sabía que no era un resfriado. Lo sabía todo. Y ese conocimiento hacía que su sentimiento de culpa fuera insoportable. Había huido de la mujer que podía haber salvado a su madre. Se había asustado. Había sido un cobarde y ahora su madre pagaría por ello con su vida. «Mamá, perdóname», susurró, hundiendo la cara en su manta. «¿Por qué pides perdón, tonto? No tienes la culpa de nada. Eres mi niño más valiente y mejor», le acarició el pelo enmarañado. «Lo superaremos. Ya verás, lo superaremos todo». Sus palabras deberían haberlo tranquilizado, pero le causaban aún más dolor. No era valiente. Era un cobarde. Por la noche, cuando María se durmió con un sueño inquieto, Thomas se sentó a la mesa y miró la tarjeta de visita. Las letras doradas, Isabella Morgan, brillaban a la tenue luz de la vela. Era un billete a otra vida. Un billete que él mismo había tirado. «Creo que ese hombre no bromeaba», pensó. «Realmente nos hará daño si intento ayudarla. Pero si no la ayudo, mamá morirá. ¿Qué es peor? ¿Qué elección es la correcta si ambas conducen a la catástrofe?» Se sentía atrapado, igual que aquella mujer en la jaula. El sol comenzaba a ponerse. Para Isabella eso significaba que se acercaba otra noche llena de frío y miedo. La esperanza había muerto. El niño no volvería. Nadie vendría. Se abrazó a sí misma con los brazos tratando de entrar en calor. El bosque, que durante el día parecía simplemente sombrío, al caer la noche se convertía en un ser hostil y vivo, lleno de sombras y sonidos aterradores. Cerró los ojos, tratando de imaginarse en su lujoso apartamento, en su cómoda cama, pero la imagen no encajaba. Esa vida le parecía ahora algo irreal, un sueño que había tenido otra persona. La única realidad era esa jaula y ese frío que lo invadía todo. De repente oyó un ruido. Abrió los ojos segura de que solo era su imaginación, pero el ruido se repitió, esta vez más cerca. Una figura familiar apareció entre los árboles. Era Thomas. Había vuelto. Isabella no daba crédito a sus ojos. Quería decir algo, pero solo le salió un jadeo ahogado. El niño se acercó a la jaula. Parecía decidido y asustado al mismo tiempo. En las manos apretaba una vieja palanca oxidada. «No he podido irme, no puedo ir a la ciudad. Tengo demasiado miedo por mi madre», dijo rápidamente, casi sin aliento. «Pero he pensado, no puedo dejaros aquí morir. Encontré esto en nuestro cobertizo.
No sé si funcionará, pero tengo que intentar romper la cerradura. Isabela lo miró. Miró ese trozo de metal oxidado que tenía en las manos, y por primera vez en muchos años se le llenaron los ojos de lágrimas. Era una idea descabellada y desesperada. Esa cerradura no cedería ante una herramienta así. Pero eso no importaba. Él había vuelto. A pesar de la amenaza mortal, a pesar de su miedo, había vuelto para ayudarla. No la había abandonado. En ese momento ella comprendió que ese niño pequeño y pobre tenía más honor y valor que todos los hombres ricos e influyentes con los que había tratado toda su vida. Espera, no lo hagas. La voz de Isabela era ronca pero insistente. Miró al niño, que con aire decidido introducía el extremo de la palanca en el cerrojo. No podrás romperlo. Esta cerradura es demasiado resistente. Solo gastarás tus fuerzas y harás ruido. Tengo que intentarlo, respondió Thomas sin mirarla. Apoyó los pies en el suelo y se inclinó sobre la palanca oxidada con todo su delgado cuerpo. El metal chirrió contra el metal, y el sonido resonó ensordecedor en el silencio vespertino del bosque. La cerradura no cedió ni un milímetro. No puedo quedarme aquí sentada esperando a que vuelva ahí. Volvió a apoyarse en la palanca, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Las articulaciones de los dedos se le pusieron blancas. Isabela observaba sus esfuerzos desesperados y desesperanzados, y en su pecho se mezclaban dos sentimientos completamente nuevos para ella: sincera gratitud y una aguda y punzante compasión. Por primera vez en su vida quería proteger a alguien más que a sí misma. Siento que lo estoy arrastrando a mi sucio juego y que va a sufrir por mi culpa, pensó. Este niño no se merece ese destino. Tomás, por favor, escúchame. Su tono se suavizó, desapareciendo los habituales matices autoritarios. Ya has hecho más por mí que nadie. Has vuelto. Eso es más que suficiente. Pero no tiene sentido. Solo llamarás la atención. Se detuvo, respirando con dificultad. El sudor le corría por la frente. Pero entonces, ¿qué hacemos? Mañana por la mañana vendrá a buscar tu respuesta. Y si no firmas los papeles, nos encontrará a mí y a mamá. Estoy seguro. No bromeaba. Sé que no bromeaba, dijo ella en voz baja. Miró la carpeta que yacía en el suelo. La decisión llegó de repente, clara y fría como una noche en el bosque. Firmaré los papeles. Mañana por la mañana, cuando venga, lo firmaré todo. Tomás dejó caer la palanca. Esta cayó al suelo con un ruido sordo. El chico la miró con desconcierto. Pero, ¿por qué? Dijiste que nunca te rendirías, que esto era todo lo que tenías. Así era, pero eso fue antes de que tú y tu madre aparecierais en esta historia. Ella lo miró directamente a los ojos y en su mirada no había ni una pizca de mentira. No puedo permitir que sufráis por mi orgullo. Mi empresa no vale la vida de un niño. Nada vale eso. He perdido, Tomás, en el mismo momento en que Arthur me trajo aquí. Simplemente tardé demasiado en reconocerlo. Él se quedó en silencio, tratando de asimilar sus palabras. La mujer que ayer le ofrecía riquezas incalculables a cambio de su ayuda, ahora estaba dispuesta a renunciar a todo por su seguridad. No podía entenderlo. Pero, ¿qué será de usted? Él simplemente la dejará aquí. No lo sé. Quizás me deje marchar. Quizás no. Ya no importa. Lo importante es que le dejará en paz. Obtendrá lo que quería y no tendrá motivos para vengarse de usted, dijo con calma, casi con indiferencia, como si aceptara lo inevitable. Ahora tienes que irte. Vuelve a casa con tu madre y olvídate de todo esto. Quema la tarjeta de visita. Haz como si nunca me hubieras conocido. Es la única forma de garantizar tu seguridad. Irme, simplemente irme y dejarte aquí sola. Su voz denotaba desesperación. No puedo. Prometí ayudarte.
Ya me has ayudado. Me has ayudado a comprender algo importante. Ella esbozó una sonrisa torcida. Es curioso. Toda mi vida he construido un imperio. He dirigido a miles de personas. He cerrado acuerdos millonarios. Y resulta que la lección más importante me la ha enseñado un niño. Pobre con una chaqueta raída en medio del bosque. Vete, Thomas. Te lo ruego. Será la mayor ayuda que puedas prestarme. Él se quedó indeciso. Estaba dividido entre el miedo por su madre y la renuencia a abandonar a esta mujer a su suerte. Creo que dice la verdad. Si firma los papeles, mamá y yo estaremos a salvo. Pero, ¿qué será de ella? ¿Es correcto salvarse a uno mismo a costa de la vida de otra persona? De repente el silencio del bosque se rompió con un sonido lejano pero claro. Un aullido prolongado. Ambos se estremecieron y se quedaron quietos, escuchando. No era un lobo. El sonido era diferente, más espeluznante. Se repitió esta vez más cerca. «¿Qué es eso?», susurró Tomás con los ojos muy abiertos por el terror. «¿Serán perros?», respondió Isabela con el rostro pálido como la ceniza. «Corre, Tomás». «Lo siento», susurró él y se adentró en la espesura en dirección opuesta a los ladridos que se acercaban. Isabela se quedó sola. Se sentó en el suelo, pegando la espalda a los fríos barrotes de la jaula. Le parecía oír cómo se acercaban los perros, cómo crujían las ramas bajo sus patas. El miedo paralizó su cuerpo. Al cabo de unos instantes, 2 enormes rottweilers salieron corriendo al claro. Se detuvieron a pocos pasos de la jaula. Tras ellos salió de la oscuridad Víctor, el silencioso compañero de Arthur. Llevaba en la mano una potente linterna, cuyo haz de luz golpeó a Isabela directamente en los ojos. «Parece que hemos interrumpido vuestra conversación», dijo con su voz monótona y sin vida. Los perros, obedeciendo su orden, se callaron, pero siguieron gruñendo sin apartar la vista de ella. Arthur estaba preocupado de que te aburrieras sola. Me pidió que te dijera que ha cambiado de opinión. No quiere esperar hasta mañana. Quiere que le firmes ahora mismo. El haz de luz de la linterna cegó a Isabela. Ella entrecerró los ojos y extendió la mano. Cuando sus ojos se acostumbraron un poco a la luz, pudo ver a Víctor. Estaba inmóvil, como una estatua, y junto a él se alzaba otro hombre, enorme y torpe, parecido a un oso. Su rostro carecía de expresión, salvo por una indiferencia obtusa. Masticaba perezosamente un fósforo. «¿Dónde está el chico?». La voz de Víctor era tranquila, pero se notaba la firmeza. No era una pregunta, sino una afirmación. «Estaba aquí y he oído su voz». «No sé de qué chico hablas. Estoy sola aquí», mintió Isabela, con el corazón latiéndole con fuerza. Rezó para que Thomas hubiera tenido tiempo de escapar lo suficientemente lejos. Creo que tuvo una oportunidad. Es pequeño y rápido, conoce este bosque. Víctor dirigió lentamente el haz de luz de la linterna hacia el claro, deteniéndolo en la palanca abandonada. «Así que has aprendido a romper cerraduras de acero con tus propias manos. Una habilidad impresionante. Arthur subestimaba tus talentos. Marcus, encuéntralo. No puede haber ido muy lejos». El matón asintió, escupió el fósforo y, sin decir una palabra, se desvaneció en la oscuridad del bosque. Sus movimientos eran sorprendentemente rápidos y silenciosos para un hombre de su tamaño. Isabela se quedó a solas con Víctor. Ella lo miró con odio. «¿Por qué haces todo esto, Víctor? Tú no eres como él. Te conozco desde hace muchos años. Siempre has sido una persona decente». «La decencia es un lujo que ya no puedo permitirme, Isabela», dijo él, acercándose a la jaula. «Tú misma me enseñaste eso. ¿Recuerdas cuando despedimos al ingeniero jefe, el viejo Henderson? Llevaba 30 años en la empresa. Tenía una esposa enferma. Te suplicó que le dejaras trabajar hasta la jubilación. Solo le quedaba 1 año. ¿Y qué le respondiste? Los negocios no son caridad,
Solo sobrevive el más fuerte. Lo recuerdo muy bien. Sus palabras fueron como una bofetada. Ella recordaba aquel día. Estaba orgullosa de su dureza. La consideraba necesaria para tener éxito. Ahora esa dureza se había vuelto en su contra. Arthur te paga bien. Me paga lo suficiente para que cumpla sus órdenes. Víctor sacó una carpeta y un bolígrafo del bolsillo. Ha cambiado de opinión. Quiere que le firmes ahora mismo. Le preocupa que te aburras aquí sola y cometas alguna tontería. Le pasó los papeles y el bolígrafo a través de los barrotes. Isabela no se movió. Miró hacia donde había desaparecido Marcus. Cada segundo parecía una eternidad. De repente se oyó un grito breve, un ruido de lucha y luego silencio. Isabela sintió un escalofrío. No, eso no. Un minuto después, Marcus salió al claro. Arrastraba a Thomas, que se resistía, agarrándolo por el cuello como si fuera un gatito. Las piernas del niño no tocaban el suelo. Lloraba, pero no emitía ningún sonido. Solo sollozaba en silencio por el miedo y el dolor. No ha ido muy lejos. Se ha enredado en las zarzas. Informó con indiferencia al grandullón y tiró al niño al suelo junto a la jaula. Tomás cayó y se golpeó dolorosamente la rodilla. Levantó los ojos hacia Isabel, llenos de lágrimas y de un reproche mudo. En esa mirada había todo. Horror, decepción y la pregunta ¿por qué? Siento que es culpa mía. Todo es por mi culpa, pensó ella. Apartó la mirada, incapaz de soportar su mirada. Bueno, Isabela, hemos vuelto al punto de partida. Víctor miró con indiferencia al niño que lloraba y luego volvió a mirarla a ella. Solo que ahora las apuestas han subido un poco. Firma. O mi colega le explicará muy claramente al niño que no debe meterse en los asuntos ajenos. Después de una conversación así, los niños suelen quedarse muy callados. No le toquen. Él no tiene la culpa de nada, susurró ella. Su voz temblaba. Firmaré todo. Solo déjenlo ir. Primero la firma, respondió Víctor. Le enseñaste a Arthur a no confiar en nadie, especialmente en ti. Firma todos los documentos, sin trucos ni florituras, y luego decidiremos qué hacer con este testigo. La palabra testigo sonó como una sentencia. Ella comprendió que no iban a dejarlo ir. Aunque firmara todo, Thomas había visto demasiado. Era una prueba peligrosa. Su sacrificio sería en vano. La desesperación la invadió por completo. Miró el rostro asustado de Thomas, el rostro indiferente de Marcus y los ojos fríos y vacíos de Víctor. Estaba atrapada, y hiciera lo que hiciera, ya había perdido. «Dame el bolígrafo», dijo con voz apagada y sin vida. Víctor le pasó el bolígrafo a través de los barrotes. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Cogió la carpeta, la puso sobre sus rodillas y la abrió por la primera página. Bajo el haz de luz de la linterna, vio las líneas del texto legal que entregaba todo lo que había creado a manos de su peor enemigo. Y junto a ella, tras los barrotes, lloraba en silencio el niño cuya vida había destruido sin quererlo. Sus dedos temblaban al apretar el frío plástico del bolígrafo. Ante los ojos de Isabela, las líneas del contrato se difuminaban, convirtiéndose en rayas negras sobre papel blanco. No era solo un documento. Era una capitulación, el fin de todo lo que había construido, de todo lo que era. Levantó la vista hacia Thomas. El niño había dejado de llorar y ahora la miraba con horror congelado en los ojos esperando su decisión. Una decisión que debía salvarlo. Pero, ¿lo salvaría? Siento que es mentira, pasó por su cabeza. Un pensamiento frío y claro que se abrió paso a través del pánico y la desesperación. Víctor dijo: «Luego decidiremos qué hacer con el testigo». No prometió dejarlo ir, no prometió nada. Lo matarán. En cuanto firmen los dos dejaremos de serles útiles. Mi sacrificio será completamente inútil. Ella miró a Víctor. «¿A qué esperas, Isabela?
No tenemos toda la noche. Su voz seguía siendo tranquila, pero había un tono de impaciencia en ella. Solo tienes que firmar y todo esto terminará. Isabela, lentamente, con una pausa casi teatral, puso el bolígrafo sobre la carpeta. Y luego, con la misma lentitud, alejó la carpeta de sí misma, tanto como le permitía el estrecho espacio de la celda. No. Una sola palabra resonó en el silencio del claro con un estruendo ensordecedor. Víctor parpadeó perdiendo por un instante su gélida compostura. Incluso Marcus pareció animarse un poco, dejando de masticar su imaginaria cerilla. ¿Qué significa por no? No estás en posición de regatear. La voz de Víctor se tornó amenazante. No estoy regateando, respondió Isabela, y por primera vez en las últimas 24 horas su propia voz sonó firme. Algo se rompió dentro de ella. El miedo que la paralizaba se desvaneció de repente, dando paso a un vacío frío y resonante. Lo había perdido todo: su libertad, su empresa, su futuro. Ya no tenía nada más que perder, y cuando no hay nada que perder, el miedo desaparece. No voy a afirmar eso. Parece que no lo entiendes. Víctor se acercó a la jaula con el rostro desfigurado por la ira. La vida de este niño está en juego. ¿O crees que estamos bromeando? Oh, estoy segura de que no bromean. Lo miró directamente a los ojos. Estoy segura de que lo matarán. Simplemente lo harán después de que firme los papeles. Él es un testigo. No lo dejarán con vida. Entonces, ¿por qué debería entregarle a Arturo todo lo que tengo, si el niño está condenado de todos modos? ¿Qué sentido tiene? Víctor se quedó callado. Su lógica era impecable y eso lo sacaba de quicio. Contaba con que ella entrara en pánico, con sus emociones, con el instinto maternal que debía despertar en ella hacia ese niño. Pero no tuvo en cuenta una cosa. Isabela siempre había sido ante todo una estratega. E incluso allí, en lo más bajo, su cerebro seguía calculando los movimientos. «Estás cometiendo un gran error», dijo entre dientes. «Lo estás condenando a una muerte agonizante. Marcus, muéstrale que no bromeo». El matón se levantó perezosamente. Se acercó a Thomas y lo agarró del brazo. El niño gritó de dolor. «No, por favor, no me toques», gritó, tratando de zafarse. «Déjalo». La voz de Isabela era suave, pero tenía tanta fuerza que Marcus se quedó paralizado. «Ve dicho que lo dejes. No ganarás nada haciéndole daño. Nada. Arthur solo obtendrá un niño muerto y un montón de problemas con la policía. Y mi empresa seguirá siendo mía. Aunque yo muera, pasará al Estado. Pero no a él. Él lo sabe». En el bosque se hizo un silencio tenso. Solo se oía la respiración pesada de Marcus y los sollozos silenciosos de Thomas. Víctor miraba a Isabela y en sus ojos se leía la confusión. El plan estaba fallando. La simple fórmula de presión-resultado no funcionaba. «Siempre te has sido arrogante y sin principios», dijo finalmente con odio. «Incluso ahora. Crees que eres la más inteligente. No conoces a Arthur. No sabes hasta dónde está dispuesto a llegar». «Sé que es un cobarde», replicó ella. «Nunca ha hecho nada por sí mismo. Siempre se ha escondido detrás de gente como tú. Dile de mi parte que ha perdido». Víctor se echó a reír. Fue una risa breve y maliciosa. «Ha perdido. Estás encerrada en una jaula, en un bosque remoto. Tu vida y la de ese cachorro penden de un hilo, y me dices que él ha perdido. Estás loca». «Quizá», admitió ella con calma. «Pero la locura a veces da libertad. Ya no te tengo miedo, Víctor. Y tampoco le tengo miedo a Arthur. Hagan lo que quieran». Era un farol. Por supuesto que tenía miedo, pero sentía que era su única oportunidad, la única forma de darle la vuelta al juego. Lo había apostado todo, incluida su propia vida y la del niño, con la esperanza de que su apuesta resultara acertada.
Vio cómo Víctor sacaba el teléfono y se alejaba para hacer una llamada, probablemente a Arthur, para recibir nuevas instrucciones. Ese momento de silencio mientras él hablaba con voz baja y tensa le pareció una eternidad. Miró a Thomas, que se encogía en el suelo, y pensó: creo que acabo de matarnos a los dos, o de salvarnos. Víctor terminó la llamada y bajó lentamente el teléfono. Su rostro no reflejaba nada más que un frío cansancio. Volvió a acercarse a la jaula, con la mirada pesada como el plomo. Isabela esperaba, con el corazón latiéndole en la garganta. Toda su fingida valentía se había evaporado, dejando solo una inquietud resonante. Lo había apostado todo, y ahora el croupier iba a descubrir su mano. Arthur no está contento, dijo Víctor con tono cotidiano, como si informara sobre el tiempo. Dice que siempre te han gustado los gestos dramáticos. Considera que tu negativa es otra actuación para conseguir mejores condiciones. Está impresionado por tu habilidad para los negocios, incluso en una situación como esta. Me da igual lo que piense, respondió Isabela, aunque su voz tembló ligeramente. Mi condición sigue siendo la misma. El niño se va, y entonces tal vez podamos hablar. Tú no pones las condiciones, dijo Víctor, agachándose frente a la jaula para que sus ojos quedaran a la misma altura. Pero Arthur es una persona creativa. Te propone una nueva opción. Dice que ya que valoras tanto tu empresa por encima de la vida de este niño, te dará lo que quieres. Tú te quedarás aquí, para siempre, y nosotros nos llevaremos al niño con nosotros. Al oír esto, Thomas gritó e instintivamente se alejó de los barrotes de la jaula, acurrucándose en la esquina más alejada. ¿A dónde lo llevarán?, susurró Isabela, sintiendo cómo el hielo la paralizaba por dentro. Creo que es otra fanfarronada. Solo está intentando presionarte más. Oh, Arthur tiene no un uso para esos niños abandonados, dijo Víctor, alargando las palabras y disfrutando del efecto que causaban. Nadie lo encontrará nunca. Nadie lo está buscando. Simplemente desaparecerá. Y tú te quedarás aquí, en esta jaula, pensando en lo que le ha pasado hasta el final de tus días. Cada día. Cada noche. ¿No te parece que es un castigo aún más elegante que la simple muerte? Era horrible. Era peor que una amenaza directa. Una tortura interminable de incertidumbre, alimentada por el sentimiento de culpa. Isabela miró a Thomas, muerto de miedo, y comprendió que no era un farol. Era precisamente el tipo de jugada de la que Arthur era capaz. Cruel, sádica y absolutamente inhumana. No puedes hacerlo, Víctor. Tiene que quedar algo de humanidad en ti, suplicó ella, dejando a un lado todo orgullo. Es solo un niño. Humanidad, sonrió amargamente Víctor. ¿Me hablas de humanidad? ¿Dónde estaba tu humanidad cuando arruinaste la empresa West Industries, dejando a 300 personas sin trabajo justo antes de Navidad? ¿Dónde estaba cuando te negaste a destinar dinero para la operación de mi hermano, aunque para ti fuera una bagatela? Ni siquiera te dignaste a recibirme, simplemente me comunicaste tu negativa a través de tu secretaria. Tú lo has olvidado, Isabela. Pero yo no. Sus palabras la golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. El hermano de Víctor. Intentó desesperadamente rebuscar en su memoria. Víctor había trabajado para ella como jefe de seguridad durante casi 10 años. Recordaba vagamente que, hacía unos años, él le había pedido una reunión por un asunto personal, pero ella estaba ocupada preparando una fusión y le dijo a su secretaria que se ocupara del asunto. No sabía que se trataba de la vida de una persona. Yo no lo sabía, balbuceó. Te habría ayudado si hubieras sabido que era tan grave. No me habrías ayudado, respondió él con fría ira. Para ti no existen las personas, Isabela. Solo hay activos y pasivos, funciones e instrumentos. Mi hermano no era nadie para ti.
Murió 6 meses después. Así que no te atrevas a hablarme de humanidad. Tú misma la quemaste en mí hace muchos años. Marcus, llévate al niño. El matón se acercó a Thomas. El niño gritó, con un grito agudo y penetrante. «No, por favor, no. No diré nada, lo prometo. Déjeme ir. Está bien. Espera», gritó Isabella con la voz quebrada. La desesperación la inundó. Había perdido, en todos los frentes. Firmaré todo. Solo déjenlo en paz. Déjenlo aquí, conmigo». Víctor se levantó lentamente. La miró desde arriba con una expresión de frío triunfo en el rostro. «Ahora estás dispuesta a cooperar. Bien, pero las condiciones de Arthur no cambian. Tú firmas, y nosotros nos llevamos al niño como garantía, Marcus». El matón se acercó y sin esfuerzo aparente agarró a Thomas por el brazo. El niño gritó de dolor y miedo. Isabella se dio la vuelta, incapaz de mirar. Pero entonces ocurrió algo que ella no podía esperar. Marcus no se movió del sitio. Simplemente se quedó allí, sosteniendo al niño llorando por la mano y mirando a algún punto en el vacío. «Marcus, ¿estás sordo? Te he dicho que nos vayamos», repitió Víctor con irritación. El grandullón giró lentamente su enorme cabeza. Su rostro, normalmente indiferente, expresaba algo nuevo, una mezcla de duda y obstinación. «Yo no he firmado para eso», dijo con voz grave y grave. Víctor se quedó paralizado. Miró a su compañero con franca perplejidad. «¿De qué estás hablando? Aceptaste hacer lo que yo te dijera». «Acepté proteger a una mujer en una jaula, asustarla, intimidar al niño», dijo Marcus lentamente, eligiendo las palabras. «No se habló de niños. Yo no toco a los niños, Víctor». En el silencio que se produjo solo se oía el sollozo de Thomas. Isabella miraba lo que estaba pasando, sin dar crédito a sus ojos. Sentía que el mundo se había vuelto loco. El matón que un minuto antes le había parecido un animal desalmado, de repente había mostrado principios. «¿Hablas en serio?», preguntó Víctor con tono gélido, mientras su mano se deslizaba lentamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta. «¿Has decidido causarme problemas por culpa de este chico?» «Que así sea. Pero yo no voy a hacer eso». Marcus negó con la cabeza. Soltó la mano de Thomas y lo empujó suavemente hacia la jaula. «El chico se queda aquí». «Eres un idiota», siseó Víctor, sacando la pistola del bolsillo. La apuntó directamente al pecho de Marcus. «Este es tu último error. Llévate al niño o lo lamentarás mucho». Pero Marcus no se asustó. Miró el arma apuntándole con la misma tranquilidad con la que antes había mirado los árboles. «No vas a disparar. Es demasiado ruidoso. Y tú no te gustan los ruidos ni los problemas. Además, no podrás con ella tú solo si decides resistirse». La situación había llegado a un punto muerto. 2 hombres se enfrentaban en un pequeño claro. Uno con una pistola, el otro enorme e inquebrantable como una roca. Y entre ellos, en una jaula, estaba Isabella, consciente de que su situación había empeorado 1000 veces. Ya no era solo una prisionera. Se había convertido en el centro de un conflicto impredecible y mortalmente peligroso. Las palabras de Víctor, «Marcus, detente», quedaron suspendidas en el aire frío de la noche, tensas como una cuerda. Pero Marcus no le escuchó. Miró a Thomas y su rostro, normalmente desprovisto de cualquier emoción, se distorsionó con una extraña mueca. Dio un paso atrás, alejándose de la jaula, como si el niño fuera contagioso. «No voy a hacerlo», dijo el matón con voz sorda, sacudiendo la cabeza. «No toco a los niños. Nunca. Es mi regla». Víctor se quedó desconcertado. Evidentemente no esperaba eso de su despiadado compañero. «¿Qué significa eso de que no vas a hacerlo? Tenemos órdenes de Arthur. Si se resiste, debemos presionarla. El niño es nuestra única baza». «Me dan igual las órdenes», replicó Marcus con voz metálica.
El dinero es una cosa, pero esto es otra muy distinta. No voy a hacerlo, Víctor, y no te aconsejo que lo hagas. Isabela y Thomas se quedaron paralizados, observando la escena. Se había producido una división en el bando enemigo, totalmente inesperada e ilógica. Siento que esta es nuestra oportunidad, pensó Isabela desesperadamente, pero inmediatamente descartó la idea. Podría ser una trampa, un juego. Pero la mirada de Marcus, llena de repugnancia, era demasiado real. «¡Estás loco!», siseó Víctor bajando la voz para que Isabela no lo oyera, pero ella distinguió las palabras de todos modos. «Nos estás poniendo a ambos en peligro. Arthur no perdonará la desobediencia. Que lo haga. Puedes decirle que me he ido. Puedes quedarte con mi parte». No me importa, pero yo no voy a participar en esto. Marcus se mantuvo firme, se dio la vuelta y se dirigió al coche. «Me voy». «Espera, ¿a dónde vas?» Víctor lo alcanzó y lo agarró del brazo. «No puedes irte así sin más. Sabes demasiado». Marcus se detuvo y giró lentamente la cabeza. Era una cabeza más alto que Víctor y tenía los hombros 2 veces más anchos. «¿Quieres detenerme? Inténtalo». Durante unos segundos se produjo un silencio sepulcral entre ellos. Se miraron fijamente. Isabela contenía la respiración. Sabía que en ese momento se estaba decidiendo su destino. Si empezaba una pelea, no se sabía cómo acabaría todo. Pero Víctor retrocedió. Retiró la mano. «Está bien. Vete», dijo entre dientes. «Ve a la ciudad. Coge comida, agua. Espera mi llamada en la gasolinera de la autopista. Necesitamos tiempo para pensar. Los dos. No vuelvas hasta que yo te lo diga». Era un compromiso. Víctor intentaba salvar las apariencias y mantener el control de la situación. Marcus dudó, pero asintió. Echó una última mirada indescifrable a la jaula y, sin decir nada más, se dirigió al coche. Arrancó el motor y se marchó. Solo quedaban 3 personas en el claro. Se hizo más silencio, pero no más tranquilidad. La ausencia de Marcus hacía a Víctor más peligroso. Ahora no tenía que tener en cuenta a nadie. «Se ha ido», susurró Thomas mirando a Isabela. Víctor se acercó a la jaula. Parecía enfadado, pero intentaba ocultarlo. «Arthur está molesto porque no firmaste los documentos de inmediato. Cree que estás ganando tiempo». «¿Y tú? ¿Qué opinas tú, Víctor?», preguntó Isabela en voz baja. «Has visto que incluso ese matón se negó a cumplir la orden. Hay un límite que él no traspasa. ¿Y tú?». Víctor frunció el ceño. «No me compares con él. Él no tiene nada en la cabeza. Vive según sus conceptos primitivos. Yo hago mi trabajo, el mismo trabajo por el que me has pagado durante muchos años. Recuerda lo que pasó con Technostroy». Su director, el señor Davis, decidió de repente retirar su solicitud para una importante licitación pública. Todos se sorprendieron. «Pero tú conseguiste el contrato. No creerás que lo hizo por bondad», después de nuestra breve conversación. Isabela lo recordaba. Prefería no entrar en detalles. Víctor era su instrumento. «Te pagaba para que defendieras los intereses de la empresa. No para que me secuestraras y amenazaras a mi hijo». «Los intereses de la empresa siempre han sido tus intereses», sonrió Víctor. «Y ahora los intereses de la empresa pertenecen a Arthur. La lógica es simple. Estoy del lado del ganador. Siempre lo he estado. Tú misma me enseñaste eso. La lealtad es una mercancía que se compra». Tus palabras. Se alejó de la jaula y se sentó en un árbol caído. Sacó un termo. «¿Cuánto te ha prometido, Víctor?» «Yo te daré el doble. 5 millones en efectivo en cuanto nos dejes salir». Víctor giró lentamente la cabeza. «Tus promesas ya no valen nada, Isabela. No tienes acceso a las cuentas. Arthur lo tiene todo. Y no solo me ofrece dinero, me ofrece un puesto en el nuevo consejo de administración. Tu puesto. Era humillante y cruel.
¿Y tú le crees? ¿De verdad crees que un hombre como Arthur mantendrá su palabra? Para él solo eres un peón. Todos somos peones para él, respondió Víctor con calma. Tú y yo. Solo que ahora tu partida ha terminado y la mía aún no. Y voy a sacarle el máximo partido. Así que deja tus juegos psicológicos. No me afectan. Quédate quieto y espera. La noche retrocedía lentamente, dando paso a un amanecer gris y triste. El bosque se iba llenando poco a poco de sonidos. El tímido gorjeo de los pájaros que despertaban, el susurro de algún animalito entre los arbustos. Isabela no había dormido ni un minuto. Se sentó, recostándose contra las frías ramas, y miró a Tomás, que, acurrucado en posición fetal, finalmente se había quedado dormido en un sueño inquieto y agitado. Víctor también estaba despierto. Estaba sentado en el mismo árbol caído, de espaldas a ellos, mirando hacia el este, donde el cielo se aclaraba ligeramente. Creo que esa noche nos cambió a todos. Ninguno de nosotros volverá a ser el mismo, pensó Isabela con una especie de melancolía distante. El silencio se rompió con el sonido del teléfono. Víctor lo sacó y respondió. Hablaba en voz baja, casi en un susurro, pero en el silencio de la mañana Isabela distinguía fragmentos de frases. Sí, Arthur, todo está bajo control. No, todavía no ha firmado. Han surgido algunas complicaciones. Marcus se ha ido. Víctor se quedó en silencio, escuchando la respuesta. Sus hombros se tensaron. Sé que parece sospechoso, pero lo solucionaré. Dame tiempo hasta el mediodía. Ella firmará. Te lo prometo. No, el niño está bien. Está aquí, conmigo. Bien, he entendido. Hasta luego. Guardó el teléfono y se quedó sentado inmóvil durante un largo rato, mirando fijamente a un punto. Luego se levantó lentamente y se acercó a la jaula. Su rostro estaba gris por el cansancio y la noche de insomnio. Arthur está perdiendo la paciencia, dijo en voz baja. Me ha dado hasta el mediodía. Si para entonces no tiene tu firma, enviará a sus hombres aquí. Y no serán tipos tan complacientes como Marcus. Créeme, no querrás encontrarte con ellos. Cumplirán cualquier orden sin hacer preguntas. Isabela miró a Tomás, que dormía. Sabía que Víctor no estaba bromeando. La amenaza era real. Pero algo en su voz, en su postura, le decía que él tampoco estaba encantado con esa perspectiva. Se había metido en un callejón sin salida y ahora no sabía cómo salir de él. ¿Y qué propones, Víctor? ¿Encadenarme a la reja y guiar mi mano sobre el papel? Te sugiero que lo pienses. Bajó la mirada hacia Tomás. Piensa en él. Ahora no tiene a nadie más que a ti. Eres su única protección. Si te obstinas, le estarás firmando la sentencia de muerte. Arthur no lo dejará con vida. Lo sabes. Fue un golpe bajo. Utilizó su propia conciencia recién despertada en su contra. Pero tenía razón. No podía arriesgar la vida del niño. De acuerdo, susurró. Firmaré, pero tengo una condición. Víctor se puso en guardia. ¿Qué otra condición? Dejarás marchar al chico, ahora mismo. Le dejarás irse, llegar a la carretera y cogerá un coche. Y yo firmaré todo lo que quieras. Palabra de honor. Víctor sonrió con amargura. Tu palabra de honor lo has olvidado, Isabela. Tú misma me enseñaste que en los negocios no existe ese concepto. Solo existe el beneficio. ¿Qué beneficio obtengo yo al dejarlo ir? Él es mi única garantía de que no cambiarás de opinión. ¿Y qué beneficio obtienes tú al retenerlo aquí? Ya has oído a Arthur. Enviará a sus hombres y eliminarán a todos los testigos, incluido tú, Víctor. ¿De verdad crees que Arthur dejará con vida a alguien que sabe demasiado y ha visto su debilidad? Serás una amenaza para él, igual que este chico. Si lo dejas ir, te darás una oportunidad a ti mismo. Ella vio que sus palabras habían dado en el blanco. Él se quedó pensativo. Su rostro se volvió aún más sombrío.
Miró hacia el bosque, luego hacia la carretera que se veía a lo lejos. Siento que está dudando. Está tan asustado como yo. Se da cuenta de que ha caído en una trampa, pero su orgullo no le permite admitirlo. En ese momento Thomas se despertó. Se sentó y se frotó los ojos somnolientos. Al ver a Víctor se acurrucó asustado contra la reja. «Quiero beber», dijo en voz baja. Víctor dudó un momento y luego hizo algo que Isabel no esperaba. Desenroscó la tapa de su termo, vertió en él los restos de té y se lo pasó al niño a través de los barrotes. «Toma, bebe». Thomas lo miró con desconfianza primero a él y luego a Isabela. Ella asintió levemente. El niño tomó con cuidado la taza con manos temblorosas y bebió con avidez. «Gracias», susurró, devolviéndola. Fue un pequeño gesto, casi insignificante, pero había más humanidad en él que en todas sus conversaciones anteriores. Víctor no era un monstruo. Era un hombre que había cometido un terrible error y ahora no sabía cómo arreglarlo. Isabela comprendió que tenían una oportunidad, pequeña, fugaz, pero una oportunidad al fin y al cabo. Decidió arriesgarse. «Víctor, escúchame con atención», dijo con firmeza mirándole directamente a los ojos. «Sé cómo arreglarlo todo. Sé cómo salir los dos de esta situación y cómo salvar a este niño. Pero para ello tienes que confiar en mí». Víctor permaneció en silencio, pero escuchaba. En sus ojos apareció interés. La esperanza que ella casi había enterrado se agitó tímidamente en su alma. Víctor la miró durante un largo rato, como si intentara ver dentro de su alma y encontrara allí la respuesta. En su mirada luchaban la desconfianza, el cansancio y una pequeña chispa de interés. Había pasado por muchas cosas y sus instintos le decían que cualquier propuesta de Isabella Morgan era una trampa. Pero sus instintos también le gritaban que Arthur era un camino sin retorno. «Confiar en ti», dijo finalmente con una sonrisa torcida. «Debes estar bromeando. La única persona en la que has confiado alguna vez eres tú misma. ¿Por qué iba a cambiar eso ahora?» «Porque ahora hay mucho más en juego que el dinero o el poder», respondió ella con calma mirando a Thomas, que seguía con inquietud su conversación. «Ahora están en juego nuestras vidas, la tuya, la mía y la suya. Arthur te eliminará en cuanto consiga mi firma, Víctor. Yo soy la principal testigo de su delito. Y tú, el ejecutor, no dejará vivo a ninguno de nosotros. Lo conozco mejor de lo que crees». Hizo una pausa para que sus palabras calaran. Vio cómo se tensaba su rostro. «Sé cosas sobre él que nadie más sabe. ¿Recuerdas la empresa Nord Stream Invest? Quebró ruidosamente hace 10 años. Cientos de personas perdieron sus ahorros. La versión oficial fue mala gestión, pero en realidad fue Arthur quien sacó todo el dinero a través de empresas ficticias en las Islas Caimán. En aquel entonces él solo era un analista financiero y nadie sospechó de él». Víctor escuchaba y su escepticismo fue dando paso poco a poco a una atención intensa. «¿Cómo sabes eso?» «Porque me pidió ayuda para borrar las huellas. Vino a verme asustado y desolado. Le ayudé. Fue un error por mi parte. Creé un monstruo que ahora intenta devorarme», dijo con amargura. «Pero fui lo suficientemente inteligente como para guardar todas las pruebas. Todas las transferencias, números de cuenta, copias de documentos, están en una caja de seguridad en Ginebra. Una llamada mía y Arthur irá a la cárcel durante 20 años. Se hizo el silencio en el claro. Era su baza, la última y la más poderosa. Ella vio cómo Víctor procesaba la información. No era tonto. Comprendía que, si era cierto, el equilibrio de poder cambiaría radicalmente. «¿Cómo puedo saber que no mientes?», preguntó finalmente. «¿Que no es otra de tus manipulaciones para salir de la jaula?». «No hay forma de que lo sepas», respondió ella con sinceridad. «Puedes creerme a mí o creer a Arthur. Piénsalo, Víctor.
¿A quién nos conviene más que sigas vivo? ¿A él, para quien eres un testigo peligroso? ¿O a mí, que necesito a alguien para llegar a esa celda? No puedo hacerlo sola. Creo que ese fue el argumento más convincente. La dependencia mutua. Era el único lenguaje que personas como ellos entendían mejor que las promesas. Ella veía cómo luchaba consigo mismo. Su rostro era una máscara impenetrable, pero sus ojos reflejaban toda la profundidad de su conflicto interior. Incluso si te creo, incluso si salimos de aquí, ¿por qué debería estar seguro de que no te desharás de mí en cuanto consigas tus papeles? Porque he cambiado, dijo ella en voz baja pero con firmeza. Miró a Thomas, que se había acercado a ella, y le había tomado con cuidado la mano a través de los barrotes. Esta jaula, este niño, todo esto me ha mostrado en qué he convertido mi vida. No quiero volver a ser quien era antes. No quiero volver a ser esa mujer que destruye la vida de los demás por su propio beneficio. Quiero arreglarlo todo, y no podré hacerlo si cometo otra traición. Víctor miró sus manos entrelazadas, la pequeña mano del niño y los delgados dedos de la mujer millonaria. Las miró durante una eternidad. Luego se enderezó lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó una pequeña llave de metal. Tengo la llave de esta jaula. Arthur me la dio para casos extremos, por si fuera necesario trasladarte. Me pidió que no se lo dijera a nadie. Se acercó lentamente a la puerta de la jaula. Isabela y Thomas contuvieron la respiración. Introdujo la llave en la cerradura maciza. Se oyó un chasquido seco y fuerte que resonó en el bosque matutino. Era el sonido de las cadenas rotas, el sonido de una decisión tomada. Víctor giró la llave y abrió la puerta. «Salid», dijo con voz apagada. «Tenemos muy poco tiempo». Isabela, aún sin acabar de creer lo que estaba pasando, salió lentamente de la jaula hacia la libertad. Por primera vez en 2 días no sintió el frío suelo bajo sus pies, sino tierra firme. Era libre, pero al mismo tiempo comprendía que el verdadero peligro no había hecho más que empezar. Isabela salió de la jaula y, por un instante, la deslumbró la luz del sol naciente. El aire parecía increíblemente fresco y el canto de los pájaros, ensordecedor. Ayudó a Thomas a salir, quien inmediatamente se aferró a su mano con fuerza, como si temiera que ella desapareciera. Víctor no perdió tiempo. «No tenemos más de 1 hora antes de que Arthur se dé cuenta de que no contesto a sus llamadas», dijo rápidamente. «El coche está aquí, detrás de los árboles. Mi plan es el siguiente. Llegamos al pueblo más cercano, dejamos el coche. Nos subimos al primer autobús que vaya hacia el sur. Tenemos que desaparecer». «No», dijo Isabela con firmeza. «Tu plan es el plan de un fugitivo, y yo no pienso seguir huyendo. Iremos a la ciudad, pero no para escondernos». Víctor la miró con desconcierto. «¿Qué propones? No tenemos ni dinero ni armas, y Arthur tiene ambas cosas. Yo tengo algo que él no tiene. Un nombre que todavía significa algo», respondió ella. «Iremos a ver a mi abogado, David Miller. Es el único en quien puedo confiar. Él nos ayudará a llegar a Ginebra. Recibirás tu dinero, Víctor, e incluso más de lo que Arthur te prometió. Pero debes llevar el asunto hasta el final. Me ayudarás a conseguir esos documentos». Víctor dudó solo un segundo. Esconderse toda la vida o arriesgarse y obtener la libertad y una enorme fortuna. Para alguien como él, la elección era obvia. «De acuerdo, vamos a ver a tu abogado». «Pero si es una trampa, Isabela, te juro que...» «No es una trampa», lo interrumpió ella. «Es nuestra única salida. Vamos». Caminaron rápidamente por el bosque hasta el coche de Víctor. Era un sedán oscuro y discreto, escondido entre la espesa maleza. Unos minutos más tarde, ya circulaban a toda velocidad por un camino rural,
dejando atrás el claro, la jaula y 2 días de horror. En el coche, Isabela se volvió hacia Thomas, que estaba sentado en el asiento trasero y miraba en silencio por la ventana. «Thomas», dijo en voz baja, «quiero que lo sepas. Te prometí que te devolvería todo el dinero si me sacabas de allí. Has hecho mucho más que eso. Me has salvado la vida. Y voy a cumplir mi promesa. Cuando todo esto termine, te compraré a ti y a tu madre una casa grande. Pagaré tus estudios en la mejor escuela. Nunca más tendrás que recoger leña en el bosque. Tendrás todo lo que puedas soñar». El chico permaneció en silencio durante un largo rato, mirando alternativamente a ella y a la carretera. Ella esperaba ver alegría, entusiasmo, cualquier cosa, pero su rostro seguía serio. Creo que simplemente no puede creerlo. Para él suena como un cuento de hadas. Llegaron a la ciudad 2 horas más tarde. Era un pueblo tranquilo y somnoliento que apenas despertaba. Víctor detuvo el coche en un callejón desierto. «No voy a seguir adelante. Es demasiado arriesgado. ¿Dónde vive tu abogado?» Isabela le dio la dirección. Víctor sacó varios billetes de su cartera y se los entregó. «Toma, para el taxi. Esperaré tu llamada en la cafetería de la esquina. Tienes 2 horas. Si no llamas, me voy». Isabela asintió, cogió el dinero y salió del coche. Ayudó a Tomás a salir. Antes de marcharse, se volvió. «Víctor, gracias». Él no respondió nada, solo asintió brevemente y se dio la vuelta. Isabela tomó a Tomás de la mano y se pusieron en marcha. Se sentía extraña con ese traje caro, pero arrugado y sucio. La gente que se apresuraba al trabajo los miraba de reojo. Finalmente ella tomó un taxi. La casa del abogado era grande y sólida, y estaba ubicada en un barrio respetable. Les abrió la puerta el mismo David Miller, un hombre mayor con ojos bondadosos e inteligentes. Al ver a Isabela se quedó sin habla. «Dios mío, Isabela, ¿qué ha pasado? Te hemos buscado por todas partes». «Tengo poco tiempo, David», dijo ella, entrando en la casa. «Necesito tu ayuda. Es una historia muy larga, pero, en resumen, Arthur ha intentado matarme». Mientras el abogado se recuperaba y llamaba a alguien, Isabela se sentó en el sofá del salón. Se volvió hacia Thomas, que observaba con curiosidad infantil la gran sala, ricamente amueblada. Sacó un bolígrafo y la chequera que le había dado David. «No he olvidado mi promesa», dijo con suavidad. Extendió un cheque por una enorme cantidad y se lo tendió al niño. «Toma, es tuyo. Te lo has ganado». Thomas miró el papel y luego a ella. No cogió el cheque. «No necesito tu dinero», dijo en voz baja. Isabel se quedó paralizada. Estaba segura de que había oído mal. «¿Qué has dicho?» «No lo quiero», repitió él, mirándola directamente a los ojos. En su mirada infantil había una sabiduría que no era propia de un niño. «No necesito que me paguen. Necesitaba que me dieran las gracias y que me preguntaran cómo me llamo. Se lo dije entonces, pero ni siquiera lo recordaste». Sus palabras no eran más que un susurro, pero para Isabela sonaron como una explosión ensordecedora. Tenía razón. Ella lo había tratado como a una herramienta, como a un objeto. Le gritaba: «Niño, tú». Le prometía dinero a cambio de un servicio. Nunca lo había visto como a un ser humano. Y en ese momento, toda su vida pasada, basada en negocios, beneficios y el uso de las personas, le pareció fea y vacía. Miró a ese pobre niño que acababa de darle la lección más importante de su vida, una lección de humanidad. Siento cómo se me llenan los ojos de lágrimas por primera vez en muchos años. Lentamente, rompió el cheque en pedazos. «Tienes razón, Thomas. Perdóname. Por favor, perdóname. Gracias. Gracias por salvarme». Lo abrazó y él la abrazó tímidamente a su vez. En ese momento comprendí que todo ese tiempo había estado en una jaula mucho más terrible que aquella de la que me habían sacado.
Una jaula de dinero, poder y soledad, y ese niño pequeño y pobre que no quiso quedarse con mis millones, acababa de darme la llave para salir de ella. Unos meses después, Arthur fue arrestado. Los documentos del Banco de Ginebra se convirtieron en una prueba irrefutable de sus maquinaciones. Víctor, tras recibir una generosa recompensa y nuevos documentos, desapareció en algún lugar de Sudamérica. Isabela perdió su empresa, pero eso ya no le importaba. Se sentó en un banco del parque y observó a Thomas jugar con otros niños. Había conseguido la custodia y ahora él tenía un verdadero hogar. No le había dado millones. Le había dado algo mucho más valioso: una familia. Le esperaban largos juicios y un futuro difícil, pero al mirar al niño sonriente, por primera vez en su vida no se sentía millonaria ni mujer de negocios, sino simplemente una persona feliz. Era libre, verdaderamente libre.